Buen día. Vamos a empezar con la clase teórica práctica de activos intangibles, hechos posteriores y contingencias. Bien, activo intangible, ¿no? Como su título lo indica, ¿no? La intangibilidad refiere a que no tienen existencia física, ¿sí? A diferencia del bien de uso, y pueden haber sido incorporados mediante adquisición o desarrollados internamente. ¿Sí? A partir de ahí tienen la misma característica que cualquier otro activo, es decir, la capacidad de generar ingresos futuros. ¿Ah? La otra cuestión importante es que se deprecian, más que se deprecian terminológicamente para el intangible, se suele utilizar el término amortización, pero bueno, es un detalle, se amortizan, pero si tienen vida útil indefinida, ¿sí? No se amortizan, pero como no se amortizan, se requiere comparar de forma anual con valor recuperable, con lo cual normalmente conviene siempre tratar de acordarle a los intangibles, definirles una vida útil, ¿sí? Porque si la vida útil es indefinida, hay que tener en cuenta que no es infinita, sino que es que no la pude definir, que no sé. Como no sé, no amortizo. Como no amortizo y tengo dudas en cuanto a la recuperabilidad, estoy obligado a comparar con valor recuperable con carácter anual. ¿Sí? Entonces, los más comunes, voy a soslayar serían las marcas, patentes, ¿sí? Concesiones, y vamos a ver una cuestión especial en relación a los costos de organización, ¿sí? Y la llave de negocio que surge estrictamente de una combinación de negocios. ¿Ah? Entonces, una cuestión normativa. Si ustedes van a la RT17, van a ver que la definición es por completo genérica. Habla de capacidad de generar ingresos futuros, medición fiable, y a partir de ahí va haciendo una enumeración de tipo taxativo de aquellos conceptos que se pueden activar, de aquellos conceptos que no se pueden activar. Entonces dice costos de publicidad, costos de formación digamos, del personal de capacitación o de formación de la empresa, y habla y todo otro costo o gasto que nos pueda ser diferenciado del hecho de llevar un negocio por delante. Es decir, que no hay llave autogenerada. Entonces habla de las bases de datos, ¿sí? De la publicidad, etcétera, etcétera. Pero como da una definición por demás genérica, y les decía recién, enumera taxativamente aquellos conceptos que no se pueden activar, después también es como que establece, da un permiso para activar determinados conceptos que la normativa internacional no los permite. Entre ellos, los gastos de organización, que los tenemos por acá, y los costos preoperativos del inicio de una nueva actividad u operación que no corresponda que sean activados como bienes de uso. La NIF, en específico la NIC 38, que es la norma internacional de intangibles, no permite la activación ni de los gastos de organización ni de los costos preoperativos del inicio de una nueva actividad o explotación. Ahora bien, como la misma norma reconoce que se va de tema, como que está permitiendo una activación donde internacionalmente no se la habilita, es que nos dice que estos costos preoperativos o de organización
no pueden amortizarse más allá de los 5 años. ¿Tá? Entonces, este es un componente que en general, salvo en la industria farmacéutica o en la industria, digamos, más moderna de generación de software, normalmente o en una empresa de energía que de repente adquirió una concesión, en general es un rubro poco material, salvo en esas industrias, por ejemplo la farmacológica, donde tenemos el componente de investigación y desarrollo. Bien. Entonces, la cuestión es que justamente como riesgos inherentes tenemos ahí que, digamos, tanto en la industria farmacológica como en desarrollo de software, suele ser a veces bastante vidrioso cuando queremos distinguir entre lo que es investigación de lo que es desarrollo. Y de paso comento algo. Todos los, que me olvidé acá, la norma internacional habla de identificabilidad y de control para caracterizar un intangible. La identificabilidad es la capacidad que tiene una compañía de separar ese intangible y poder venderlo, transferirlo a un tercero sin necesidad de tener que vender la compañía. Por ejemplo, una marca adquirida, una patente, son intangibles identificables. Normalmente suelen ser los identificables aquellos activos intangibles que la vieja RT10 hablaba de intangibles susceptibles de enajenación, que en rigor de verdad serían los verdaderos activos intangibles, ¿no? Una franquicia, una patente, una marca adquirida, ¿sí? Para así separarlos de todos aquellos otros activos intangibles donde es más discutible su activación. Entonces, la otra definición tiene que ver con control sobre los beneficios del activo. Entonces, el control tiene que ver con poder controlar la capacidad de generación de ingresos y vedarle esa capacidad a un tercero. Entonces, si yo hago un gasto de publicidad y propaganda, fíjense que si aplico la definición de control, no hay control en relación a ese gasto, porque, digamos, el que invierte en publicidad, obviamente invierte en publicidad porque entiende que esa publicidad le va a generar ingresos futuros, si no, no haría ese tipo de inversión. Pero lo que no hay es control, porque yo puedo hacer miles de publicidades, pero eso no me asegura que voy a obtener mayores rendimientos futuros. Lo mismo, los costos de personal, de capacitación del personal, etcétera, etcétera. La Asamblea del año 13 abolió la esclavitud, con lo cual si la gente está en un trabajo, después se consigue otro mejor, se va detrás del trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando las compañías invierten en formación y en capacitación, obviamente, si uno tiene un personal más capacitado, es más probable que genere ingresos futuros. Pero como el personal, digamos, no está encadenado, sino que en algún momento, digamos, puede cambiar de trabajo, no hay control sobre los ingresos futuros porque uno no puede vedarle a un tercero la utilización de esos recursos. Entonces nuestra norma, en lugar de tomar de las NIF esos dos conceptos de identificabilidad y control,
hizo todo ese jueguito de decir, bueno, esto no podés, esto no podés, esto no podés y esto no podés, para sí habilitar, digamos, la activación de los costos de organización y de los costos preoperativos del inicio de una actividad o explotación. ¿A qué voy con esto? A que en los costos de investigación se imputan directamente a los resultados del ejercicio. ¿Eso por qué? Justamente porque no hay control. Yo puedo investigar toda una vida y no necesariamente eso asegura que arribe a una determinada patente. En cambio, cuando ya entro en una etapa de desarrollo, se habilita la activación, ¿sí? Pero para que uno, digamos, entre en la etapa de desarrollo, bueno, no lo tenemos acá en el material, pero bueno, se los comento yo. Para que uno ingrese en una etapa de desarrollo donde puede empezar a activar, digamos, costos en intangibles, se tienen que dar determinadas condiciones, como factibilidad técnica, es decir, si yo estoy con un fármaco, digamos, hasta que no me lo aprobó el Ministerio de Salud o el organismo de Contralor que tiene que aprobar ese desarrollo, es como que no entré en la factibilidad técnica, ¿se entiende? O bien, si yo estoy desarrollando una determinada vacuna, digamos, llego a un determinado punto en donde empiezo a hacer pruebas críticas. Entonces pruebo la vacuna con un mono, el mono se muere. Bueno, es evidente que no llegué a la etapa de factibilidad técnica. Entonces, mientras sigo en la etapa de investigación, todos los costos, todas las erogaciones tienen que ir a resultados. Al otro, y no hay activación retroactiva. Significa que yo gasté 100 en investigación en el año 1, gasté 500 en el año 2 a resultados. En el año 3 probé la vacuna en un mono y no sirvió a resultados. En el año 4 erogo otros 300 pesos, pero hago una prueba en población de riesgo y ahí entiendo que el fármaco empieza a funcionar. Entonces es como que a partir de ahí puedo ingresar en una etapa de desarrollo porque se da primero factibilidad técnica, que es lo que les estoy comentando, intención, que haya mercado, o sea que mi desarrollo pueda ser, tenga factibilidad comercial, puede ser vendido a terceros, y aparte que haya capacidad financiera, es decir, que la empresa, digamos, tenga los recursos necesarios o pueda hacérselos en el mercado para llevar el desarrollo a su fin. Entonces recién ahí esos 300 pesos los voy a poder activar y no hay activación retroactiva. ¿Por qué? Porque la idea es el mismo tratamiento de una estimación contable. Yo el año pasado, yo no sabía, yo probé la vacuna en un mono y no funcionó. Entonces, en el nuevo, y en ese momento yo no sabía para que yo a ese mismo fármaco que no funcionó, al otro año funcione, tuvo que haberle hecho algún tipo de proceso o modificación como para que empiece a funcionar. Y en rigor de verdad, parado en el ejercicio anterior, no sabía si iba a encontrar justamente la modificación necesaria para que ese fármaco empiece a funcionar. ¿Se entiende? De ahí que, por más que yo haya gastado 2 millones de euros en todo el proceso de investigación y desarrollo, solo voy a poder activar, no sé, los 300.000 euros, ¿sí?, que gasté a partir de que pude
tener control, es decir, de que pude definir que ese desarrollo llegaba a su fin. Entonces todo esto tiene que ver con riesgos inherentes, porque es lo más difícil de todo en la práctica, discriminar a veces bien cuando terminó la etapa de investigación y empieza la de desarrollo, y las empresas que están en este rubro normalmente suelen mandar toda la fruta al activo, ¿se entiende? Entonces el auditor o la misma compañía tiene que ser muy cuidadoso en delimitar el momento en que se está llegando en que se puede demostrar que ha arribado a lo que sería la factibilidad técnica. ¿Tá? Bueno, las otras cuestiones es que, digamos, no sé si es tanto de control, sino es más bien inherente, donde, bueno, muchas veces es muy dificultoso establecer las vidas útiles para una patente, para una marca, ¿sí? Y yo diría que yo metería todo esto dentro de los riesgos inherentes más que de control. ¿No? Entonces, el enfoque de auditoría, como de todo lo que tiene que ver con los activos fijos, es eminentemente sustantivo, y al igual que para los bienes de uso, lo que se requiere es cabeza, conocimiento de la normativa contable vigente. Con lo cual, normalmente vamos a ver las altas y bajas con documentación de respaldo, teniendo especial cuidado en lo que yo les mencionaba acá, ¿no? O sea, en dejar bien establecido qué intangibles se pueden activar y qué intangibles no se pueden activar de acuerdo a, bueno, al cuerpo normativo que uno esté utilizando, en nuestro caso, la normativa local. ¿Tá? Con lo cual vamos a ver altas y bajas con documentación de respaldo, que pueden ser facturas o actas de directorio y asamblea, y obviamente en el caso de intangibles con vida útil indefinida o de intangibles donde formen parte de una actividad generadora de efectivo que esté experimentando, digamos, pérdidas, o sea, que se dé algún indicador de deterioro. Esto es igual que con los bienes de uso, o sea, si tiene, con una diferencia, si el intangible tiene vida útil indefinida, es obligatorio comparar con valor recuperable todos los años. Si el intangible no tiene vida útil indefinida, normalmente ese intangible, si es una marca, va asociado a una actividad generadora de efectivo, es decir, a una determinada línea de negocio compuesta de maquinarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, si esa línea de negocio viene generando pérdidas, ahí vamos a tener un potencial indicio de desvalorización o de daño físico. Entonces, si hay indicio de desvalorización o de daño físico, tenemos que pasar por la prueba de valor recuperable, ¿sí? Es decir, calcular el valor actual de los flujos futuros netos de esa unidad generadora de efectivo, o en la norma local, actividad generadora de efectivo. Bien, para completar este tema de intangibles, vamos a trabajar juntos el ejercicio de los intocables, ¿no? Intocables alude a la intangibilidad, ¿no? Entonces, usted ha sido contratado por los intocables para emitir su opinión profesional, bla, 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 a diciembre del 99. Luego de haber revisado la totalidad de los componentes de dichos estados, solo le resta analizar el rubro intangibles. El siguiente es un detalle suministrado por la gerencia de algunos gastos incurridos durante el ejercicio y el tratamiento contable que la sociedad le dio a dichos conceptos. Teniendo en cuenta el detalle adjunto y que todos esos conceptos fueron significativos, opine sobre el tratamiento contable
que la sociedad les ha asignado, ¿sí? Es decir, nos van a dar un listado de conceptos y nosotros, de acuerdo a la normativa contable vigente, tenemos que definir si eso es activable, si tiene que ir al cuadro de resultados, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces nos dicen, gastos de escrituración de los contratos de la sociedad, ¿sí? Del estatuto de la sociedad. ¿Está? Esto fue activado en bienes intangibles. ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Entonces, fíjense que esto estaría bien, ¿no? En norma local, porque sería un costo de organización. Y habíamos visto que la RT17 habilita su activación, pero nos dice que tenemos que amortizarlos hasta en 5 años. ¿Ah? Honorarios de los abogados intervinientes en la gestión del punto 1. La compañía lo cargó a resultados, pero lo accesorio sigue a lo principal. Esto es accesorio de esta cuestión principal. Entonces, si toda la gestión de escrituración del estatuto de la sociedad dijimos que es activable como un costo de organización, esto también debería ser activable. ¿Ah? Después nos dicen, honorarios mensuales de los abogados que tramitan los juicios de la sociedad, fue cargado a resultados. Bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los principios de atribución de costos contra ingresos, ¿no? Que yo les había dicho que los costos asignables contra ingresos futuros se aparean con esos ingresos futuros. Los costos apareables con un determinado periodo se asignan, ¿sí?, a los periodos correspondientes. ¿Está? Con lo cual, esto estaría bien. Y dijimos, lo que no está relacionado con ingresos futuros ni con un determinado periodo, se imputa directamente a resultados. En este caso, estos honorarios están relacionados, es un fee mensual que los abogados cobran, con lo cual está bien cargado a los resultados. Honorarios de auditoría por el presente cierre de los estados contables fue activado en intangibles y bueno, no está bien, ¿no? Tendría que ir a resultados del ejercicio, sería el mismo esquema que con el honorario de los abogados. ¿Se entienden? Son costos que no están asociados con ingresos futuros, sino que están relacionados con un determinado periodo. Después dice, concesión abonada por la compañía por el plazo de 3 años, no fue contabilizada y bueno, una concesión, justamente el contrato de concesión nos da control sobre dicha concesión por el plazo establecido a condición de que se cumplan ciertos lineamientos normalmente que están en el contrato de concesión. Con lo cual la concesión es un genuino activo intangible. Después tenemos alquileres pagados por adelantado. La compañía lo activó en intangibles. ¿Ah? Pero en rigor de verdad, eso no es, digamos, un activo intangible, sino que es más bien un derecho, ¿sí?, para hacer uso de un determinado, digamos, lugar o cuestión alquilada, con lo cual esto tendría que ir activado en otro rubro, normalmente va en otros créditos. ¿Tá? Entonces este iría a otros rubros. ¿Tá? Bien. ¿Ah? Muy bien. Vamos a trabajar ahora los hechos posteriores al cierre y las contingencias, ¿sí? Entonces, los hechos posteriores van desde, digamos,
la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de emisión de los estados contables. ¿Sí? Entonces, si yo estoy cerrando 31 de diciembre del 2019, los hechos posteriores van a ir del 1 de enero del 2020 hasta, digamos, que se emita el informe profesional, que para una entidad que no cotiza en bolsa normalmente son 120 días. Si cotiza en bolsa, el máximo, digamos, sería 90 días. Bueno, normalmente en la práctica esto se cumple más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué sería un hecho posterior? Siempre cuando hablamos de un hecho posterior, en rigor de verdad, son hechos que requieren que sean materiales. ¿Se entiende? No, o sea, siempre nos manejamos con cuestiones que sean materiales. Entonces, acá tendríamos como una tipificación. El de tipo 1, digamos, el hecho posterior puro, es el de tipo 2. Es decir, son determinadas cuestiones que se hicieron presentes en el periodo de hechos posteriores, pero cuyo hecho sustancial también corresponde al nuevo ejercicio. Entonces, justamente, son cuestiones muy importantes. Por ejemplo, hubo un incendio en la planta, hubo una muy grande evaluación del dólar en el nuevo ejercicio. Los accionistas hicieron un nuevo aporte, ganamos un nuevo mercado o un nuevo contrato. ¿Se entiende? O sea, son todas cuestiones muy, muy relevantes para la entidad y para los negocios, pero cuyo hecho sustantivo corresponde al nuevo ejercicio y no al ejercicio anterior, que es el que estamos auditando. Entonces, como son hechos nuevos, se informan en nota a los estados contables. ¿Ah? Del mismo modo, aunque no hubiera pasado nada, digamos, uno también tiene que poner la nota de hechos posteriores y justamente pondríamos que no se han identificado hechos relevantes durante el periodo de hechos posteriores al cierre. ¿Sí? Y después tendríamos los de tipo 1 que tienen que ver más bien con lo que nosotros habíamos visto cuando analizamos los cortes. Entonces son todas cuestiones que uno identifica por evolución posterior entre, digamos, el día inmediato posterior al cierre y la fecha de emisión de los estados contables, pero cuyos hechos sustantivos corresponden al ejercicio. Por ejemplo, tengo mejor información en relación a un juicio cuyo hecho sustantivo correspondía al ejercicio y me sirve para mejorar la estimación contable de la previsión que tengo que constituir. O tengo determinados conceptos, como vimos el test de pasivos omitidos, cuya orden de pago corresponde al nuevo ejercicio, pero que en rigor de verdad se devengaron en el inmediato anterior. ¿Ah? Bien, entonces vamos a ir viendo. Entonces tenemos, por ejemplo, cerramos diciembre del 2012 y la fecha del informe fue el 15 de marzo del 2013. Entonces nos dice, demanda, ¿sí? 31 del 10 del 2012, sentencia y se pagó, hubo un acuerdo judicial el 20 de febrero del 2013. Entonces fíjense que el hecho que generó el juicio
está dentro del ejercicio, ¿se entiende? Digamos, se nos demandó, digamos, la parte contraria demandó a la compañía por una determinada cuestión que quedó comprendida dentro del ejercicio. Pero con posterioridad al cierre y antes de la fecha de emisión del informe, hubo sentencia. Entonces, como hubo sentencia, yo ya sé cuánto, o sea, se da muchas veces en la práctica que las partes lleguen a un acuerdo que se homologa judicialmente. Entonces, como yo acá ya tengo certidumbre porque hubo sentencia homologada de cuánto voy a pagar, justamente esto es de tipo 1 porque yo tengo que constituir la previsión para juicios al 31 de diciembre del 2012 porque el hecho sustantivo ocurría acá. Lo único que con esta información relevante yo voy a poder hacer con el diario del lunes una mejor estimación de lo que tengo que previsionar acá. ¿Está? Acá, siniestro de planta. Yo cerré 31 de diciembre. Si la planta se me incendió el 30 de enero del 2013, es obvio que un hecho de tal envergadura es un hecho posterior al cierre y es obligatorio revelar ese hecho posterior en notas, pero es un hecho de tipo 2. ¿Ah? Después, deudor incobrable. El abogado al 30 de diciembre me dice que que la cobrabilidad de cobro era baja. Entonces, si la probabilidad de cobro era baja, normalmente por política contable uno lo tiene que tener previsionado. Pero cuando ya el 15, y por ahí lo previsioné por política contable, no sé, un 30, un 40%. Pero cuando yo me entero el 15 de febrero que ese tipo ya tiene quiebra, que es un muerto, yo ya sé que no voy a recuperar nada, que tengo que previsionar el 100%. Con lo cual otra vez, yo acá ya tenía, digamos, la cesación de pagos del cliente y las dificultades del cobro, ya se habían manifestado al 30/12. No es que me avivé acá de que tenía, digamos, dificultades el cliente, sino que el hecho sustantivo, yo ya lo tenía acá, que era su cesación de pagos o su dificultad de cobros, y simplemente la quiebra decretada, esto es igual que esto, ¿no? La quiebra decretada me permite a mí hacer una mejor estimación de la cuantía de la previsión para incobrables. ¿Ah? Después dice, obtención de un descuento en la materia prima del 10%, bueno, no es, digamos, propiamente un hecho posterior, sino que forma parte de las tareas que uno hace cuando revisa los cortes. ¿Se entiende? Bien. Acá, deudor incobrable, carta de abogados sin mención, crédito se venía pagando normalmente, con lo cual la quiebra decretada es un hecho nuevo. ¿Se entiende? Entonces, si esto fuera muy material, lo informo en la nota de hechos posteriores al cierre. Si no, es un hecho nuevo, común y silvestre. ¿Ah? Bien. Acá el descuento es un descuento que obtengo en una compra en el nuevo ejercicio, con lo cual es algo absoluta. No, acá medio como que lo conté distinto, conté como que la compra venía de acá. Si la compra venía de acá y obtengo el descuento acá, es lo que es tipo 1. Acá está planteado como que yo en una nueva compra obtengo un descuento, con lo cual es un hecho nuevo. ¿Está? Muy bien. Vamos a los procedimientos de auditoría con los hechos posteriores al cierre. Entonces, normalmente, acá nos dicen que esto tiene que ver más que con un determinado procedimiento, con un determinado componente, más bien con una etapa, que es la etapa de
de conclusión. ¿Sí? ¿Se acuerdan las primeras clases cuando vimos el proceso de auditoría? Entonces, normalmente en la etapa de conclusión del trabajo, uno revisa actas de directorio y asamblea, tanto las del ejercicio como las posteriores hasta la fecha de cierre, porque normalmente cuando hay cuestiones relevantes y van a aparecer de alguna manera en las actas de directorio y o en las de asamblea. Después vamos a tener la carta de abogados que nos va a servir para justamente mejorar todas las estimaciones contables en relación con los juicios. ¿Sí? Después, revisamos información financiera del nuevo periodo. Esto ya lo vimos, que el auditor trabaja muchas veces por evolución posterior. Entonces, la idea es, o mediante procedimientos específicos como el test de pasivos emitidos, o mediante un seguimiento directo de la información financiera del nuevo periodo, tratar de establecer, sobre todo cuando me encuentro con cobranzas o pagos posteriores significativos, si tienen que ver con algún hecho posterior al cierre que requieran, digamos, mención en nota. ¿Tá? O bien puede haber cuestiones de negocio que afecten a la recuperabilidad de los activos. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, si yo tenía exportaciones a China y pasó todo esto del coronavirus y digamos, sé fehacientemente que por varios meses no voy a poder exportar a China, y bueno, eso es un hecho posterior relevante, y ahí tenemos que ver, digamos, si esos hechos no podrían llegar a disparar la prueba de recuperabilidad de los activos. ¿Tá? Vamos a trabajar ahora situaciones contingentes. Entonces, las situaciones contingentes son situaciones donde tenemos una cierta incertidumbre en relación a si se va a presentar, a ocurrir un determinado hecho o evento. ¿Sí? Y tenemos, digamos, dos lados. ¿Ah? Entonces tenemos las situaciones contingentes positivas, es decir, cuando nosotros le hacemos juicio a alguna otra compañía, ¿sí? Entonces, y las situaciones contingentes negativas, que son aquellas que pueden derivar en salidas de dinero. ¿Sí? Entonces, las situaciones contingentes positivas son aquellas que pueden derivar en ingresos, ¿sí?, de efectivo para la compañía. Y las negativas son aquellas que pueden derivar en salidas de efectivo o equivalentes para la compañía. ¿Ah? Entonces, las situaciones contingentes negativas, ¿sí?, cuando se dan determinadas circunstancias, es decir, hay alta probabilidad de ocurrencia, posibilidad de medición fiable, se requiere que sean registradas contablemente, ¿sí? Es decir, se reconoce la previsión para la potencial salida de efectivo, ¿sí? O sea, el ejemplo paradigmático sería la previsión para juicios. Entonces, toda vez que haya alta probabilidad de ocurrencia, medición fiable, se requiere registrar juicios a previsión para juicios y aparte informar en nota los estados contables. Nuestra norma contable profesional. Entonces, les decía que las situaciones contingentes negativas se registran y se informan en nota.
En cambio, las situaciones contingentes positivas, cuando son materiales, digamos, no se admite su registración, o sea, no hay contingencias de ganancia. Solamente, digamos, la norma dice que puedo registrarlas cuando son materialmente ciertas, y cuando algo es cierto, básicamente ya no es contingente. Es decir, yo con los juicios, los negativos, voy a hacer pérdida por juicios a previsión para juicios. Ahora, con los juicios a favor, yo no puedo hacer otros créditos a ganancia. Voy a poder recién registrar otros créditos a ganancia cuando ya haya sentencia en firme. Y cuando hay sentencia en firme, la situación contingente dejó de ser contingente y es virtualmente cierta. ¿Se entiende? O sea, la norma, en vez de decir no poder registrar nada, lo dice de una manera, digamos, parecida, ¿no? Dice, la situación contingente positiva solo se registra cuando es virtualmente cierta. Y la única excepción de algo que es contingente sería el activo por impuestos diferidos, que se requiere registrarlo de todas maneras en la medida en que sea recuperable. ¿Tá? Entonces, bueno, acá tenemos un cuadrito. Las altamente probables, cuando son negativas, ¿sí? Si son cuantificables, tengo que generar la previsión, ¿sí? Esto provisión es en NIF, lo llaman provisión a todos los registrables, ¿sí? Pero bueno, tengo que hacer pérdidas a previsión para juicios e informarlas en nota. Las que no son cuantificables, obviamente, al no cumplir con los requerimientos, se informan en notas. Aparte, si no la puedo cuantificar, ¿cómo hago para registrar? ¿Tá? Después, las posibles van en nota, y las remotas, bueno, cuando algo es remoto no tiene sentido abrumar al usuario de los estados contables con algo que, digamos, es una imaginería, ¿no? Es remoto. ¿Tá? Entonces vamos a ver los ejercicios de hechos posteriores y contingencias. A ver. Este ya lo habíamos visto, que es intocables. Nos faltó una parte del de intocables. ¿Tá? Entonces, hagámoslo acá. ¿Tá? Entonces tenemos regalos al personal con motivo de las fiestas que se entregaron después, no fue contabilizado. Bueno, pero el regalo tiene que ver con las prestaciones que se ganó el personal durante el ejercicio, corresponde cargarlo a resultados. Gastos de sellado de un contrato con un cliente por un contrato que durará 2 años. ¿Tá? No es un activo intangible, sino que tendríamos que reconocerlo. Para mí esto no es intangible. Para mí esto tiene que ir como cargo en otro rubro. ¿Tá? Porque el contrato, salvo que sea el contrato, no es un intangible, ¿se entiende? Entonces el sellado, lo accesorio sigue a lo principal, para mí iría acá, sería un cargo a otro rubro. Bueno, trabajos de alfombra y pintura de oficinas, es un mantenimiento común y silvestre, eso está bien que esté acá. Y honorarios de asesores impositivos, otra vez, eso es como el de los abogados, no está bien que estén intangibles, sino que tendría que estar en resultados. ¿Sí? Bien, vamos a ver metadata. Entonces, nosotros estamos cerrando el cierre diciembre del 2016. La empresa vende equipos de computación y va a publicar, va a emitir sus estados contables el 15 de marzo del 17. Entonces, nos dicen, nos dirigimos a ustedes, esa sería la carta de abogado, ¿no? Para informarle los casos sobre los cuales metadata, desde ahora mencionada indistintamente como metadata o la sociedad, es parte y tenemos
conocimiento. Entonces, primer casito. Juan Pérez contra Metadata. Entonces ya sabemos que esta es una situación contingente negativa, es un juicio que le hacen a la compañía. Ley de defensa del consumidor. El 4 de abril del 2016, Juan Pérez inició un reclamo porque una computadora comprada el 1 de marzo de ese año tuvo una combustión espontánea dejándola inutilizable. Demanda por 10.000 pesos, que es el precio. Con fecha 7 de julio se participó de la conciliación obligatoria, no hubo acuerdo. El demandante todavía no inició acciones en el fuero civil debido a que todavía no se iniciaron acciones y no se sabe qué pruebas se presentarán. No se puede establecer un resultado cierto, contingencia máxima estimada, 10.000 más costas. ¿Ah? Entonces fíjense que acá, más allá, acá hay que un poquito educar al abogado, ¿no? Digamos, bueno, justamente no hay un resultado cierto, pero sabemos que la máquina está inutilizada y es por un tema de fabricación de la compañía. Con lo cual, el hecho sustantivo ocurrió en el ejercicio, es altamente probable, si bien les decía que la norma no define altamente probable, en NIF es more likely, o sea, más probable que menos probable, con más de un 50% ya hay que previsionar. Nosotros nos manejábamos con la normativa de los US GAAP, cuando se generó, antes de que se genere toda esta norma, y nuestra norma no aclara cómo define altamente probable, ¿está? Pero es evidente que acá es altamente probable, la medición es objetiva porque podemos cuantificarlo, con lo cual habría que constituir la previsión e informarlo en notas. Miriam Samantha contra Metadata, defensa del consumidor. La demandante reclamó que adquirió una computadora 23 de diciembre, pero la misma no cumplió con los requerimientos esperados. El 12 de febrero, bajo conciliación por ley del consumidor, se llegó a un acuerdo por lo que se le pagó 12.000 más 10% de costas. Entonces fíjense que acá el hecho sustancial cae dentro del ejercicio y tenemos información, se entiende que, digamos, confirma que esto derivó en una salida de fondos, pero como el hecho sustantivo, se entiende, es antes del cierre hay que constituir una previsión por los 12.000 más el 10% de las costas e informarlo en notas. Su sanatorio, dice la demandante, quien trabajó para Metadata 10 años, fue despedida el 31 de enero del 2017, reclama diferencias y el 7 de marzo se llegó a un acuerdo que se homologó y se pagaron 40.000 más costas. Entonces fíjense lo siguiente, si bien esto terminó derivando en una salida de fondos para la compañía, el hecho sustantivo corresponde al nuevo ejercicio, ¿está? Con lo cual no corresponde constituir una previsión para juicios ni informar en notas la situación contingente, ¿sí? Porque el juicio ingresó el 31 de enero del 2017. ¿Ah? Ahora, si esto fuera muy material, que no parece serlo, porque es material que una compañía cuando despide, no sé, varios empleados, esto sería un hecho posterior al cierre. Bien, Juan Funde contra Metadata. El demandante trabaja para Limpito y Prolijito, empresa tercerizada que se encarga de la limpieza de la planta. Fue despedido con fecha
5 de julio del 2015, le reclama a ambas partes diferencias en su liquidación final. En septiembre del 2015 no hubo acuerdo, en octubre del 2015 inició acciones legales por 500.000, el agosto de 2016 limpito y prolijito declaró la quiebra, debido a que Metadata es la única parte demandada que queda solvente. Es probable que deba pagar 70% del monto demandado más las costas, con lo cual si ya no tenía ya constituida la previsión, ¿se entiende? Acá hay un hecho sustantivo, ¿sí? Que viene del 2015, pero por ahí en calidad de codemandada, yo no sé si se constituyó la previsión, pero como viene el planteo, aparentemente acá quedó como único demandante, lo están trabajando como un hecho del 2016, pero bueno, sería un hecho sustantivo antes del cierre del ejercicio, con lo cual si no estaba constituida la previsión, hay que constituirla, porque es altamente probable que, digamos, derive en una salida de fondos y se puede, digamos, ven, hay un 70% de probabilidad de ocurrencia de que derive en una salida de fondos y esto es cuantificable. Entonces se registra y se pone en nota. Metadata contra Marcelo T. Con fecha 5 de julio, Marcelo 16, Marcelo T. declaró la quiebra. Con fecha 15 de agosto de ese mismo año, se presentaron a verificar los créditos que tenía Metadata por un monto de 100.000, los cuales fueron aprobados sin problemas. Al día de la fecha no se está analizando qué activos tiene el quebrado y el volumen de los diversos pasivos, no pudiendo determinar cuál es el importe probable a cobrar. Bueno, esto más que un tema de contingencia positiva, es un tema de previsión para incobrables, ¿no? Nosotros tenemos una cuenta a cobrar, fue verificada, no sabemos, no podemos cuantificar qué activos y pasivos tiene el quebrado, o sea, si tenemos que previsionarla al 100% o en alguna proporción, ¿está? Pero en definitiva no es una contingencia positiva, sino que es una contingencia negativa que tiene que ver con si tenemos previsionado alguna parte de estos 100.000 pesos, bueno, aparentemente deberíamos previsionar por completo los 100.000 pesos. ¿Se entiende? Pero es una situación contingente negativa y que tiene más que ver con la previsión para incobrables. ¿Sí? Bien, el punto 6 es Metadata contra FIP, es una medida de amparo. El 23 de diciembre Metadata inició un amparo contra medidas tomadas por AFIP al elevar la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 60%, lo que el planteo de la empresa es que es inconstitucional. Metadata busca detener el cobro del impuesto y la devolución de 450.000 cobrados en exceso. Por los fallos de la Corte Suprema de Justicia se estima que es probable que la resolución sea favorable a la empresa en su totalidad. Entonces, aclaración, excepto en que se indique algo diferente, en cada caso se estima las costas ascienden al 20%. Bien, en esta última situación estamos ante una situación contingente positiva y si bien por los fallos de la Corte vino fallando, digamos, a favor, digamos, de la postura de la compañía, hasta que esto no sea materialmente cierto, no se puede reconocer
hacer ningún registro contable, o sea, no podemos hacer otros créditos a ganancia y simplemente hay que informarlo por nota. ¿Tá? Bien, después que nos dicen, con fecha 14 de marzo, usted y el socio del compromiso se comunicaron telefónicamente con el abogado, quien les informó que no hubo causas adicionales. ¿Tá? Entonces nos dice que hagamos el análisis, que es lo que estuvimos básicamente haciendo. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos las soluciones, igualmente yo las estuve exponiendo. En la primera va en notas, dice que no se registra. ¿Por qué dice que no es ni probable ni remota? Para mí habría que haberlo registrado. Yo no estoy de acuerdo con esta solución, ¿sí? Porque en definitiva el hecho sustancial es que la computadora no estaba bien, ¿sí? Después, el segundo, ahí coincidimos, ¿no? O sea, el hecho sustancial es dentro del ejercicio, es altamente probable porque en definitiva se llegó a un acuerdo, o sea, hubo salida de fondos, es registrable, bueno, se registra y se exponen notas. El tercer caso, el despido era un hecho del nuevo ejercicio, ¿tá? Entonces no había que ni nota ni se registra nada. En el otro hay que registrar y hay que informar por notas. ¿Se acuerdan lo de que a partir del 16 había quedado, digamos, toda la demanda por despido había quedado en cabeza de la sociedad? Y acá es un tema también, previsión para incobrables, dijimos que justamente la quiebra, digamos, informa la quiebra posterior de que en definitiva va a haber que previsionar todo si ya no lo estaba. ¿Ah? Y en el último, bueno, se expone, yo si es material, yo lo expondría en notas porque es una contingencia positiva. Yo digo que sí se expone en notas porque interesa informarle al usuario de la información contable de este tipo de cuestiones, sobre todo si son materiales, con lo cual sí se exponen notas. ¿Ah?